esta jornada es el economista Limber Chero. Él es graduado de Economía y Finanzas, está adscrito al Basel Institute on Governance de la Universidad de Basilea, en Suiza. Actualmente es líder de sostenibilidad del programa de fortalecimiento de la gestión financiera pública para gobiernos subnacionales. Él ha sido consultor en diversas entidades públicas y entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Además, oficial de programas del Ministerio de Economía de Suiza. En el Perú, su labor docente la ha impartido en la Universidad de Piura, en ESAN, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Escuela Nacional de Administración Pública. Adicionalmente, también ha desempeñado sus labores en la Escuela Superior de Guerra y otras universidades del país y el extranjero. Para mí, comprenderán, es un honor, para mí, para Aptus, creo, es un honor poder tener la generosidad de Limber, quien nos acompaña el día de hoy, a quien yo quiero cederle la palabra, y de verdad, Limber, te agradezco muchísimo la charla que nos vas a poder dar el día de hoy. Sin más preámbulo, yo, por favor, Limber, te cedo la palabra, y de verdad, muchísimas gracias por participar en este evento de Aptus. Muchas gracias, estimado José Antonio. Buenas tardes a todos ustedes, señoras, señores, señoritas, presentes el día de hoy. Para mí también es un gusto como peruano poder compartir con ustedes un momento en algo que José Antonio ha marcado exactamente en el punto neurálgico que creo que nos reúne en lenguaje común el día de hoy. La relación entre un acto democrático de votar y las consecuencias económicas que podrían tener para nuestro empleo, para nuestra familia, para la carrera que van a elegir nuestros hijos, sobrinos, nietos en los siguientes 2, 3 años. Es un momento crítico para el mundo y es un momento sumamente crítico para el Perú, lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Pero también tenemos algunas esperanzas enmarcadas en algunos temas que ya vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que creo que nos dan esa confianza y esa renovación del espíritu patriótico que creo que en este momento debe salir a relucir. En un primer momento lo que quisiera mencionar es que, señores, este momento crítico y para el mundo y sumamente crítico para el Perú nos obliga, con todas las previsiones del caso, claro está, a ir a votar. Vamos a necesitar ejercer, esta vez más que nunca, ese derecho democrático. Y las razones por las cuales lo debemos hacer y un poco analizar el escenario es lo que quisiera compartir con ustedes a partir de algunas láminas con las cuales voy a comenzar mi exposición. En primer lugar, el agradecimiento a Aptus por la invitación. Para mí, como siempre, es un gusto poder colaborar con expandir información, con difundir algunos criterios claves para que un país como el Perú siga creciendo de la forma en que lo ha venido haciendo en estos tiempos. A ver, lo primero que vamos a ver es un poco un panorama de lo que significa esta elección en el Perú. Y esto tiene que ver con, en primer lugar, que ya en los últimos 20, 30 años, en el Perú, el primer lugar no es quien gana, ¿no? El primer lugar ha estado entre blancos, viciados y votos nulos. Y eso ya refleja de por sí un tema preocupante, ¿no? Porque hay una apatía, desconfianza o alguna desconexión entre los temas que acarrean la agenda del país y lo que significa el acto democrático. Entonces, eso es algo que espero que paulatinamente vaya decayendo. Sé que ahora, con las condiciones que ha puesto esta crisis sanitaria, la situación suena difícil, pero esperemos que no lo sea tanto, ¿no? En todo caso, estamos hablando de promedios históricos de entre 20 y 30% de la población, ¿no? Un segundo punto de partida, que también es necesario conocerlo, es que el voto en el Perú es un voto sofisticado. Ya no somos una democracia en la cual se vota por un símbolo en específico. Elegimos. Así como en las ensaladas o en los platos que nuestra gastronomía nos da, que hacemos un combo, igual sucede con la elección para los distintos estamentos que están postulando el día de hoy. Así,
y se observa claramente en las encuestas, hay un voto que está claramente definido, bien diferenciado por los ciudadanos, que va hacia el presidente, y otro voto para los congresistas. Y aún con todo esto, un voto más para el Parlamento andino, ¿no? Que son, digamos, los 3 votos que vamos a tener esta vez que hacer. Siendo el Congreso y el Ejecutivo, representado por el presidente y los vicepresidentes, los puntos neurálgicos y que son materia de este análisis. En tercer lugar, ya no es una elección cualquiera, ¿no? A partir de lo que hemos vivido en estos últimos 5 años, y ustedes lo recuerdan tanto como yo, sospecho, esta figura de los vicepresidentes hoy en día también resulta un tema clave. No es un tema despreciable, no es un tema que se debe dejar para después, es un tema que también debe tomarse en cuenta, sobre todo por el primer punto, porque hacemos voto cruzado. Y sucede que estamos, bueno, lo vimos en el 2016, elegimos a una fórmula presidencial sin respaldo en el Congreso, lo cual ha hecho tambalear todo el aparato político en los últimos años, como ustedes bien saben. Entonces, este tema también resulta clave. Ahora, yendo un poco a lo que significa la elección en sí, voy a empezar por los cuadros de la derecha. Claramente, y esto es algo histórico en realidad de los últimos 30 años, tenemos bolsones claros de ubicación del voto, ¿no? Tenemos claramente un sur que vota por opciones más de izquierda que el norte y un oriente que vota por opciones de centro, siendo Lima, el que tiene la mayor cantidad de votantes, el que es gravitante a la hora de la elección final. Entonces, esa campaña también ha hecho que ya las distintas organizaciones que están participando tengan muy en cuenta este tema a la hora que empiezan sus campañas. Y por eso se explicarían muchas de las visitas que están haciendo algunos de los candidatos en los últimos meses. El segundo tema que pone esta complicación en la predicción del voto tendría que ver con los cohortes etarios, o sea, las edades de la población. Hay tendencias entre los menores de 20, ¿no? Los que votan de 18, 19, 20 años, tendencias entre los menores de 35 y tendencias de los mayores de 40. Entonces, estas tendencias generalmente en los primeros grupos están ligadas a fórmulas que incluso podrían no tener un arraigo histórico, ¿no? Fórmulas recientes, candidatos novedosos, lo que la prensa en algún momento incluso identifica como outsiders, ¿no? Y por último, el tema de género. Ese tema también ha sido muy marcado, sobre todo en Lima. El voto en Lima está muy relacionado con temas de simpatía de la población. Y el voto femenino en muchas elecciones, sobre todo municipales en Lima, ha sido decisiva a la hora de saber quién va a tener ese empujón final para entrar en una segunda vuelta o en una campaña mucho más interesante. Entonces, esos son puntos claves que se deberían siempre de tomar en cuenta. Un segundo bloque de puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora que podemos ver lo que significa el voto en el Perú y cómo es que resulta complicado decir por dónde van las preferencias, quién podría ganar, tiene que ver con que hay un componente sumamente emocional, ¿no? No es solamente racional de, oye, yo necesito a alguien que genere empleos, que genere que el bienestar del Perú sea mucho mejor de aquí a 5 años, sino que hay mucho de empatía, mucho de poder guiarse por ese gusto por tener un grupo con el cual perteneces, ¿no? Ya sea de familias, ya sea de amigos, ya sea del trabajo, el grupo con el que más convivan, se genera un criterio social y hace bolsones de población. Entonces, no necesariamente un candidato con los mejores atributos intelectuales o con las mejores propuestas técnicas va a ser el que asegure una mayor cantidad de votos. No hay una relación directa entre capacidad técnica y bolsón electoral para llegar a un puesto interesante. Ahora voy a los cuadrantes de la izquierda.
que, digamos, marcan mucho lo que significan las elecciones en nuestro país. El primero tiene que ver con la capacidad que tiene una gran parte de la población, no estoy hablando de todos, pero generalmente conforme vamos a grupos etarios de menor edad y conforme vamos a regiones como el Oriente o Lima, tenemos que el voto no se define hasta la última semana. Incluso, y esto se ha notado más en las últimas 3 elecciones, incluyendo 2 municipales y una presidencial, que se define incluso en la cola de votación. Un 30 o 40% de estos grupos que he mencionado refieren que han elegido en ese mismo momento, en un vuelco de análisis de último minuto o en un arranque emocional por alguna canción o por alguna cuestión amical que le pasaron por el WhatsApp o por algún otro tipo de red social, ¿no? Y por último, el cuadrante verde, que tiene que ver con algo que cambió todo para siempre, ¿no? Y más que todo ahora, que tiene que ver con la pandemia. En las encuestas que hemos tenido en el Perú en los últimos 20 años, hemos tenido que conforme nos vamos acercando al periodo de votación, las encuestas han referido resultados mucho más parecidos a los que efectivamente sucedieron luego de la elección. Sin embargo, esta elección ha mostrado que eso resulta ahora difícil, porque las encuestadoras ya no pueden llegar a las casas y ponerte una cédula de votación y hacer que marques, ¿no? Tampoco es que te pueden convocar y la gente va a ir alegremente a trasladar su elección en una proyección, porque está el tema de la mascarilla, está el tema de dónde voy a ir, están 20.000 cosas alrededor, ¿no? Entonces, eso, en cuanto a lo que significa una capacidad para predecir lo que va a pasar, como sucedió en el 2016, como sucedió en el 2011, resulta altamente complicado. Y por último, y esto tiene que ver también y mucho con esta situación crítica que vive el país, gran parte de la población, y sobre todo ese voto indeciso, no es que no lo quiere decir porque no tiene bien en clara su labor o su posición o su deber ciudadano, sino que tiene otros problemas. No consigue oxígeno. Lleva ya 3 meses sin trabajo. Llevan 2 familiares enfermos y no se sabe qué va a pasar. No consigue cama UCI. Su negocio ha cerrado. ¿Entienden? Es una situación recontra compleja. O sea, creo que no hemos sido lo suficientemente conscientes. Reviso la televisión local continuamente, bueno, lo que sale en YouTube principalmente, y no encuentro una relación directa, salvo alguno que otro reportaje, con esta situación. En primer lugar, señores, la gente que no tiene empleo ha crecido inmensamente, ¿no? Estamos hablando de que se han perdido entre 3 y 4 millones de empleos. Repito, 3 a 4 millones de empleos, millones, ¿no? O sea, 1.000 estadios nacionales de gente que trabajaba y que ya no trabaja. Es súper complicado el escenario en el Perú. Por otro lado, tenemos gente que vive en la pobreza y que ya había salido de ella a partir de 2010, ¿no? Ya trabajaba, ya tenía para pagarse alguno de los elementos que constituyen una vida con agua, con luz, con servicios, y que ahora ya no tiene. Entonces, ni siquiera tiene dónde vivir, ha tenido que regresar a sitios de estera o otra vivienda familiar en donde no tenían los mismos privilegios o los mismos servicios que tenía hasta hace un año. Además de la migración hacia las ciudades fuera de Lima, ¿no? De mucha gente en varias partes de la capital. Entonces, sobre la base de este escenario, ya me gustaría, porque es lo que corresponde, ahora sí conocer qué es lo que está sucediendo en cuanto a la oferta electoral peruana. Voy a hacer un análisis rápido sobre la base de la información del Jurado Nacional de Elecciones.
Es una información absolutamente imparcial, como corresponde en este tipo de análisis en donde queremos conocer todas las tendencias, e incluso hasta las fotos hemos sido muy cuidadosos de poner la fuente oficial, ¿no? La que va a salir en la balota electoral el día de las elecciones, ¿no? Y las descripciones también corresponden con lo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esta es la oferta de candidatos para responder a los grandes retos que tiene el Perú en este momento. Entonces, en primer lugar, tenemos al Partido Popular Cristiano, tenemos a su candidato Alberto Ingolea, ¿no? Que ha sido presidente del partido político, es abogado de la Católica, catedrático universitario en temas de filosofía y periodista deportivo. Lo acompañan dos jóvenes valores de su mismo partido. Luego está Renovación Popular, ¿no? Es un candidato que es ingeniero industrial, aunque casi toda su vida profesional se le ha dedicado al primero gestión de negocios bancarios y luego ser emprendedor, empresario y que cuenta con una fortuna considerable a partir de los negocios que ha tenido, ¿no? Una experiencia previa en política ha sido su paso como regidor por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Eh, Aquí tiene dos candidatos a vicepresidentes, el señor Jorge Montoya, que viene de formación castrense, y la señora Neldy Mendoza, con la cual ya ha tenido algunos desencuentros el candidato presidencial, ¿no? La siguiente opción que muestra el Jurado Nacional de Elecciones es Perú Patria Segura, con un candidato que tiene experiencia como alcalde de Pueblo Libre, era militante del PPC y ahora postula a la presidencia del Perú, junto a Victoria Paredes y Óscar Reyardo, representantes de los grupos históricos de este movimiento Perú Patria Segura que tuvo en algún momento mucho éxito a nivel municipal, sobre todo en Lima, ¿no? Luego está el Partido Político Nacional Perú Libre, que lleva a don José Pedro Castillo Terrones, quien ha tenido una importante campaña en el sur, según refieren las notas periodísticas. Uno de sus candidatos a vicepresidente está fuera de la elección, Vladimir Cerrón, y tiene como primera vicepresidenta a Dinercilia Boluarte Segarra, ¿no? Él fue, es bachiller en educación por la César Vallejo, ha sido conocido como dirigente magisterial y lideró el CONARE SUTEP durante el 2017 en esas marchas que muchos de ustedes recordarán. Luego está don Marco Arana Segarra por el Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad. Él es sociólogo con una maestría en la Católica. En 2009 fundó el movimiento Tierra y Libertad y bueno, se terminó saliendo de la Iglesia Católica en donde era sacerdote. Lo acompaña la joven Leila Berrocal y don Magno Ortega en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. Él tiene un amplio recorrido social y político en el Congreso de la República inclusive. Luego está el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth. Él postula a la vicepresidencia luego de un paso previo como arquero de fútbol y luego fue regidor y más tarde alcalde de La Victoria. Luego, como regidor, heredó la alcaldía por un tema legal y luego postuló y se hizo con la alcaldía de un distrito en Lima, del cual salió, renunció para poder postular a presidente, ¿no? Lleva como vicepresidentes a Ana Patricia Arévalo Magluf y a Jorge Chávez Álvarez, ¿no? Don Jorge Chávez es un destacado y renombrado economista peruano de los últimos 30 años. Luego está Alianza para el Progreso. Esta organización política lleva como candidato a don César Acuña Peralta. Él tiene una amplia trayectoria empresarial, por un lado asociado a universidades, y política como alcalde de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y como congresista. Él, a ver, me dicen que no se escucha. No sé si me pueden decir si todo está bien.
No, Limber, tranquilo, sí, sí se escucha. Ah, Parece que era un ok, ok, problema de uno de los usuarios. ok, ok. Gracias. Él lleva como candidatos a vicepresidentes a María del Carmen Omonte y a Luis Carlos Antonio Iberico. Don Luis Iberico, un destacado periodista que luego entró a la vida política con el Frente Independiente Moralizador y ya luego con el partido APP. Luego está Daniel Urresti, una figura que ha cobrado mucho protagonismo como legislador. De hecho, ha sido el legislador más votado en las últimas elecciones. También tuvo un paso por temas de seguridad ciudadana en los municipios y antes como ministro del Interior, ¿no? De hecho, su, entre comillas, salto a la fama fue cuando cumplió una labor destacada como comisionado contra la minería ilegal en el Oriente, ¿no? A partir de ahí la carrera enrumbó hasta la que tiene hoy día como candidato a la presidencia, junto a María Teresa Cabrera Vega, primera vicepresidenta, una persona de alto perfil profesional judicial, ¿no? Y don Wilber Mariano Portugal Menéndez en la segunda vicepresidencia. Luego está el partido Avanza País, el Partido de Integración Social, que tiene como candidato a don Hernando de Soto. Este candidato llama la atención internacionalmente porque es uno de los pocos peruanos que ha vendido libros que se consideran best sellers en temas de economía. Él toda su carrera la ha desarrollado en estos temas a partir de la publicación El Otro Sendero y luego El Misterio del Capital, ¿no? Su labor está principalmente asociada con el desarrollo de políticas sociales, económicas y asesora a los gobiernos para reformas que lleven este tipo de perfil. A él lo acompaña doña Corín Flores Limer y don Jaime Salomón Salomón, ambos representando al partido. Luego tenemos a el Partido Nacionalista Peruano. El Partido Nacionalista Peruano lleva como candidato al expresidente Ollanta Humala. Eh, este partido político logró su inscripción pese a algunos tropiezos iniciales. El candidato a presidente tiene una formación de militar, una experiencia en el Estado que, digamos, constituye para él un respaldo para la opción que presenta esta vez. Él es acompañado de Ana Salinas Medina y de Luis Alberto Otárola Peñaranda, miembros de su opción política desde que estuvo en el poder. Luego tenemos a Democracia Directa, lleva como candidato a don Andrés Alcántara, ¿no? Él básicamente ha tenido una intensa labor social apoyando a los fonavistas. Ustedes saben, el Perú tiene un impuesto que se cobraba en las boletas de las personas que trabajaban, que era un fondo nacional para obtener viviendas, ¿no? La mayoría de los que contribuyeron con ese fondo no han tenido viviendas y se formó un movimiento con el cual se buscaba la reivindicación de esa contribución que no tenía ninguna retribución para quienes habían aportado. A partir de ahí se ha construido una que llama la atención, una organización política para muchos de bajo perfil, pero que tiene llegada en casi todo el país por estos temas de FONAVI, ¿no? Lleva como candidatos a la vicepresidencia a Elena Escarza y a Javier Espinosa, que son parte de esta iniciativa también desde hace mucho tiempo. Luego tenemos Fuerza Popular, un partido político que empezó a construirse hace más o menos 10 años o consolidarse. Lleva como candidato presidencial a la ex congresista Keiko Fujimori, quien postula ya por tercera vez. Ella, aparte de ser congresista en el 2006 a 2011, cumplió labores de primera dama y tiene propuestas sobre las cuales su principal característica es que pretende o busca seguir la labor que hizo su padre cuando fue presidente del país durante 10 años, ¿no? Lleva como vicepresidentes a Luis Galarreta, un conocido político que tras entrar en el partido Fuerza Popular
ha cobrado un máximo protagonismo, ¿no? Tanto en el Congreso y luego como asesor técnico. Y también otro miembro muy cercano de esta iniciativa, doña Patricia Juárez, Carmen Patricia Juárez Gallego, quien también se le conoce una amplia identificación política con este movimiento. Luego está el partido Juntos por el Perú. Lleva a la licenciada en psicología, Verónica Mendoza Fritsch. Ella es peruano-francesa, su mamá es francesa. Ella ha tenido un acercamiento a la vida política en el gobierno de Ollantumala. Luego abrió una iniciativa que la ha llevado ahora a ser líder de un movimiento político que no tenía inscripción y que logró en una alianza lograr poder, tener un cupo para postular en estas elecciones. Lleva a don José de Chávez, un reconocido profesional peruano, siempre ligado a sectores de izquierda, y doña Luzmila Ayay Casas, también representante de estas representaciones locales de los partidos. Luego está Renacimiento Unido Nacional. Lleva al abogado de la Universidad Nacional de San Marcos, Ciro Gálvez. Él va con doña Sonia García y don Claudio Alejandro Soya, representantes de una opción que considera la reivindicación de las provincias sobre Lima, ¿no? Hay todo un tema recurrente ahí con temas históricos, reivindicaciones no solo de tipo económico descentralista, sino sociales, ¿no? Ha pretendido alcanzar la presidencia de la República desde comienzos de siglo. Luego está el Partido de Acción Popular, otro de los partidos que en los últimos 30 años, en el 2001 en alianza con Perú Posible y luego ya de vuelta con imagen propia, ha tenido una relevancia especial para el Perú, ¿no? Especialmente porque fue el partido que heredó la presidencia a través de don Valentín Paniagua, después de que Fujimori abandonó el poder, y a partir de ahí ha consolidado una representación importante, tanto a nivel municipal como a nivel de congresistas en el Perú, ¿no? En sus elecciones internas eligieron a este abogado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y magíster por la Universidad de Chile, ¿no? Él postula por primera vez a la presidencia del Perú. Él viene del departamento de Lima, aunque luego fue congresista, viene del departamento de Puno, aunque luego fue congresista por Lima, ¿no? Lo acompañan Gisela Tipe de la Cruz y Luis Alberto Velarde, ambos también miembros del partido elegidos democráticamente junto a don Johnny Lescano. Luego está Daniel Salaverry. Daniel Salaverry estudió arquitectura en la Universidad Privada Antenor Orrego, fue militante durante mucho tiempo, formado en el Partido Aprista Peruano, y postuló al Parlamento con la agrupación Fuerza Popular. Él lleva como candidatos en su fórmula presidencial como primera vicepresidenta Matilde Fernández y como segundo vicepresidente un actual congresista, ¿no? A don Jorge Luis Pérez, quien es congresista por el departamento de Lambayeque. Esta fórmula presidencial también ha tenido mucha atención de la prensa por todos los distintos, por escabuirse distintos tipos de barreras que tuvieron primero para inscribirse como parte del partido, quienes ahora detentan el liderazgo, y luego para presentar a su lista de candidatos al Congreso, que incluye al expresidente Vizcarra. Luego está el Partido Morado, que lleva como candidato a don Julio Guzmán, quien es economista por la Universidad Católica y máster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, ¿no? Él postula a la presidencia de la República, esta vez en estricto por primera vez, ya que la anterior vez fue tachado. Va junto a Flor Aide Pablo Medina, una exministra de este periodo que ha tenido tres presidentes, ¿no? De este periodo presidencial, y bueno, llevaba como segundo vicepresidente al actual presidente del Perú.
Él ha manifestado, el actual presidente, el señor Sagasti, que si don Julio Guzmán gana, él renunciaría como segundo vicepresidente, ¿no? Actualmente todavía sigue inscrito. Luego está don José Vega. Él viene por el partido Unión por el Perú. Es un partido heredado, un partido que nació de una iniciativa de oposición al gobierno de Fujimori por don Javier Pérez de Cuéllar, y que ahora deviene en una agrupación en donde su máximo representante es ahora candidato a presidente, ¿no? Junto a doña Aide Andrade y don Daniel Barragán. El candidato ha sido congresista en 2006 durante 5 años, ¿no? Y luego ha tenido una intensa vida política junto a su partido. Bien, esos son los candidatos que tenemos disponibles para poder elegir. Ahora voy a analizar un poco qué va a pasar o qué podría pasar, y en función a eso pretendo discutir con ustedes algunos puntos claves que van a ayudarles a definir con herramientas mucho más claras cómo es que podrían votar en los comicios que se acercan. En primer lugar, algo clave, ¿no? A ver, todo hace indicar, hay encuestas de todo tipo. La verdad es que me sorprendo cada vez que entro en internet porque encuentro encuestas hasta en línea, ¿no? Pero que no tienen mayor fortaleza estadística detrás. Pero lo que queda claro es que va a haber segunda vuelta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entre lo que vemos que está saliendo en la prensa de declaraciones de los candidatos o los debates que está habiendo a veces entre dos partes, bilateralmente o multilateralmente entre varios candidatos, esto se observa ya continuamente. Hay mucha diferencia entre lo que exponen los candidatos y lo que está escrito en su plan de gobierno. Ahora, alguien que conoce el Perú ya sabe que esto va a pasar, ¿no? Si alguien viene de otro continente, probablemente se sorprende un poco, ¿no? Porque normalmente los candidatos en otros países se someten, su marco de acción es el marco que establece su plan de gobierno, ¿no? Y a partir de ahí es que sus promesas electorales tienen que ver con ese plan. No sucede así en este caso. Y eso es algo que solo denota la poca fortaleza o la fragilidad, si lo queremos ver desde el otro punto de vista, de parte de los partidos políticos, los cuales más que una opción son en realidad vehículos para posiciones o candidaturas más personales que institucionales. Y el último punto que hasta aquí quería recalcar es el grado de ausentismo, ¿no? El grado de ausentismo podría ser alto, no está manifestado, no hay encuestas de por medio, pero queda claro que hay condiciones, y esperemos que no se desate otra ola intensa, hay condiciones que podrían hacer ver de que los grupos más organizados serían los que tendrían más posibilidades de llevar votación en estas elecciones, con lo cual cualquier sondeo previo quedaría absolutamente desfasado respecto de lo que podría pasar. Entonces, eso es algo que nos mantiene a todos expectantes. Es un proceso electoral como nunca antes ha habido. Probablemente es el proceso que de verdad separa el siglo XXI del siglo XX en el Perú. Entonces, aquí reitero un pedido especial por hacer que se vea la importancia del voto, sobre todo en este momento. Ahora vamos a los puntos claves, ¿no? ¿Qué necesita el Perú? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que voy a definir mi voto? ¿Qué debo saber? ¿Qué tiene que ver esto con mi trabajo, con los estudios de mis hijos, de mis nietos, de mis primos? Como había mencionado al comienzo. Entonces, esto tiene que ver principalmente con la plata que tengamos en la cajita, en la ollita, en
en el guardadito, ¿no? Como Perú. Como Perú tenemos un nivel de dinero, un pocito, una chanchita, hay distintos términos en el lenguaje coloquial peruano para referirnos a esto, en donde todos contribuimos con alguito, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿ah? Y sus mamás, y sus papás, y sus hijos, y todos. No, pero ellos no trabajan o ellos no están trabajando. No, todos. Si te compras un chicle, si te vas al mercado y usas un taxi o pones gasolina en el carro, ya estás pagando impuestos. Y esos impuestos van en esa ollita, en esta cajita, en este cofre, en este tesoro. Entonces, se va llenando. Y eso que se va llenando es lo que nos permite luego pagarle a los profesores, pagarle a las enfermeras, generar pistas, generar compras del Estado, que luego las empresas pueden hacer ventas al Estado y esas empresas necesitan tener eh, requisitos cumplidos en cuanto a seguridad, en cuanto a salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y contratan a empresas que, digamos, son especialistas en este servicio. Entonces, la economía, gran parte de ella, está sujeta o está impulsada por los recursos que tengamos en esta ollita del Perú. Esta ollita, ¿cómo llena de plata? ¿Cómo se llena de plata la ollita? Bueno, lo principal viene de la SUNAT, ¿no? La SUNAT a todas las personas les grava con impuestos, les asigna una tasa y sobre esa base cobra, y a las empresas igual, ¿no? Cobra mensual, cobra anualmente. Y por otro lado, si has comprado un vehículo, si tienes un negocio, si tienes una tienda, pagas licencias o por tu casa, tu departamento pagas arbitrios, pagas impuesto predial. Entonces las municipalidades, especialmente a través de los SATs, ¿no? Donde haya, son los que recaudan junto a la SUNAT los impuestos y son los que nos permiten tener la ollita, ¿no? Para luego ver qué hacemos, ¿no? Entonces todo paga de todos lados, recogemos plata para que esa ollita se llene. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos llena esa ollita, ya el Perú piensa, oye, ¿en qué la gasto? ¿La gasto en, hago veredas? No, mejor hago carreteras. No, mejor hago aeropuertos. Oye, mejor hago que la gente sepa leer, sepa escribir, sepa sumar. No, no. Mejor les enseño a sembrar semillas o les enseño inglés para que reciban turistas y podamos tener más comercio, ¿no? En fin, las alternativas son varias, pero comprenderán que alguien tiene que definir qué vamos a hacer, ¿no? Somos un país educado, somos un país minero, somos un país agroexportador, somos un país turístico. ¿Qué rayos somos? Entonces, eso lo va a definir los que estén a cargo del gobierno del Perú. Entonces, se dan cuenta lo importante que es definir a esa cabeza, a ese ejecutador, a ese ejecutivo. Y eso es lo que hacemos. Elegimos a quién va a definir cómo gastamos nuestra plata. ¿Sí? O sea, el Perú va a estar representado ahí en el centro de mando, está al que hemos elegido como presidente, a sus vicepresidentes, y le damos la confianza para que ellos designen ministros, que son sus secretarios, que hacen algunas cosas en economía, algunas cosas en agricultura, en turismo, en transporte, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de definir un ejecutivo. Entonces, el ejecutivo te dice qué voy a hacer, si lo hago en Arequipa, lo hago en Lima, lo hago en Lince, en Chorrillos, le doy la plata al alcalde o le doy la plata a un gobernador, o yo mismo hago una obra o contrato un país, ¿no? Ahora que están de moda estos tratos de gobierno a gobierno. Entonces, ellos son los que usan la plata que hemos guardado en la cajita. Y esa plata se va como el presupuesto. Y en el Perú hemos tenido presupuestos siempre, siempre ha habido plata para hacer cosas, ¿ah? Mal que bien, y aquí hay algunos datos estadísticos que no vienen al caso, pero 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 18, 19, el año pasado, este año, el próximo año, va a haber plata para hacer las cosas que hacemos, ¿no? Con o sin COVID, ¿no? Porque
el COVID también ha venido a complicar esto, porque, oye, ya no puedo pagar impuestos, porque, ¿por qué? Porque ya cerré mi negocio. Ya no puedo pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no voy a salir a comprar ropa, no voy a salir a comprar zapatillas. No necesito más que mis pantuflas y mi pijama, ¿no? Y bueno, ya, si tengo una conferencia, un saco que no se va a notar qué saco va a ser, porque siempre puede ser el mismo. Entonces, ya estos temas han complicado un poco y por eso es que no tenemos tantos ingresos como antes. Entonces, aquí encima, esta pandemia nos ha hecho que, bueno, sí está bien, piensa en educación, piensa en turismo, piensa en el desarrollo financiero del país, pero te informo que nos estamos muriendo, ¿no? Entonces tenemos cosas ahí con balones de oxígeno, con nuestro futuro, ¿no? Las tablets para los niños, que es en donde debería empezar a usarse los recursos públicos, nuestra plata, ¿no? Seguridad ciudadana, que ahora está complicado, recojo de la basura, ¿no? La limpieza de las calles, al final del día, para hacernos felices. Porque al final del día, votamos por alguien para que nos dé tranquilidad y podamos estar tranquilos, ¿no? Abrazando a nuestros hijos, sintiéndonos felices con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros nietos, o estar tranquilos trabajando, ¿no? No pensar en que me voy a enfermar, infectar porque las calles están sucias, o que va a venir alguien y me va a matar por un celular, ¿no? O que mis hijos no van a aprender o no voy a sobrevivir a una enfermedad. Entonces, al final del día es eso, es tranquilidad, es bienestar. Y esto es algo que debemos lograr, ¿no? Es algo que debemos eh, enfatizar y debemos exigir, sea cual sea la opción que elijamos para presidente. Olor así, así. Déjame. ¿Y por qué le tenemos que exigir? Déjame en paz. Le tenemos que exigir porque los hemos elegido para eso. ¿Sí? Al final del día, que los sistemas de salud estén bien, que los sistemas de educación estén bien, que funcione la seguridad ciudadana, significa que voy a tener tranquilidad para hacer lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, para que recaudemos más plata de la SAT, de la SUNAT, para que haya más plata, que haya empresas sanas que paguen impuestos, para que haya empleados, emprendedores que paguen impuestos, necesitamos que haya negocios. Entonces, aquí es donde surge esta palabrita, ¿no? Que la escuchan en la prensa. PBI, PBI, Producto Bruto Interno. ¿Cuánto producimos para generar negocio, pagarnos nuestros sueldos y contribuir con llenar la ollita? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va el PBI? Vamos mal, pues, ¿no? O sea, en 2020 cayó como nunca, bueno, desde tiempo de los 80 no habíamos visto, ¿no? Caía de 40% en el PBI, ¿no? O sea, cerraron 60% de negocios. Y luego hemos ido recuperándonos de a poco, pero no estamos tan bien en enero de 2021, que son los últimos datos disponibles, ¿no? Hemos ido haciéndolo muy bien desde mayo hasta diciembre, y ahora, bueno, esta ola, esta segunda ola, está arreciando en el país, ¿no? En general, ¿qué podemos ver? Nos estamos recuperando, señores. Somos ahí la línea roja. Somos una ave chica, como dicen los especialistas. Hemos caído tanto, ya no podíamos caer más, que tenemos que recuperar lo que habíamos perdido. Entonces, ¿nos va a ir bien? Sí, pero depende de algunas cosas, ¿no? Aquí hay unos pronósticos incluso hasta 2022. Señores, ¿nos vamos a recuperar? Sí. ¿Va a haber más desempleo? Sí. ¿Va a haber menos negocios? Va a haber menos negocios. Pero ya no nos puede ir peor. Pero para eso necesitamos un gobierno que no haga las cosas peor que las que se están teniendo ahorita. Más bien que vaya increciendo, que vaya continuamente mejorando la perspectiva del Perú. No pretendemos que hagan milagros, sino que la mejore de un momento para el otro, ¿no? De mes a mes.
¿Qué observamos? Miren, esta línea roja significa el crecimiento del Perú desde 1830. Miren, nos ha pasado lo peor, ¿no? Lo peor de lo peor. Una guerra con Chile que nos destrozó por completo. No se olviden, los chilenos vinieron, ocuparon Lima y luego fueron y destruyeron toda nuestra industria azucarera en el norte. O sea, el shock fue tanto como esta pandemia. Y aún así nos recuperamos, con todo, para arriba. Luego vino una crisis internacional, la crisis de 1929, y nos recuperamos. Luego vino una crisis en 1988. Probablemente ustedes o sus padres hablen o conozcan de ella, ¿no? Ustedes son sobrevivientes o supervivientes de esa época. Y luego miren, de 1992 para adelante, con todo y pandemia, nuestro escenario va para arriba. Y va para arriba, ¿por qué? Porque somos gente que ya tiene mejores niveles educativos. Esto lo digo con cuidado, ¿eh? No es que seamos Suecia ni Suiza, ¿eh? Pero comparadas con las generaciones anteriores, ya todos ustedes usan Zoom, ¿no? Ya todos ustedes saben de redes sociales, saben de conexiones, saben del manejo de sus emociones, están ahorita trabajando y escuchando esta conferencia, están interesándose en temas de democracia y de economía, siendo ustedes especialistas en biotecnología, en medicina, en derecho, en informática, ¿no? Y están conmigo ahorita reflexionando estos temas. Eso ya es algo diferente. Este es un país que ya se parece al de 1930, en donde casi salimos del subdesarrollo, casi. Pero el PBI baja, el PBI no sube. ¿Por qué baja? Porque hay muchos informales. Y porque hay muchos ricos que no pagan impuestos. ¿Sí? Y porque hay mucha gente que no es rica y que tampoco paga impuestos. ¿Sí? O sea, no es que solo los ricos no pagan impuestos. Hay mucha gente que no da facturas, que no son negocios formales, con 100 soles, con 1000 soles, con 100.000 soles o con 1.000.000 de soles. Es exactamente lo mismo. Entonces no entra plata a la ollita. Y si no entra plata a la ollita, ¿cómo vamos a hacer que pase lo que exigimos que pase con el nuevo presidente? Entonces, ese es el siguiente nivel de reflexión. No se trata solo de votar, sino de seguir capacitándonos para seguir conservando empleos que nos permitan ser formales y seguir activando la economía. El Perú está pasando por un momento súper crítico, ¿no? Hay muchas medidas del gobierno para reactivar la economía, no han salido tan bien como se esperaban. Y el tema de la informalidad, y lo remarco en términos grandes, informalidad sería el azulito más el rojito, son nuestros grandes flagelos. No, señor, el flagelo es la corrupción, aquí roban. No, señor, no solo es la corrupción, es la informalidad. Porque yo no lo veo por la plata que se roban de la ollita, sino porque la plata ni siquiera llega a la ollita. Y eso es la informalidad. Entonces, las opciones electorales 2021 deberían hablar de PBI, de cómo van a hacer para recuperar la economía, cómo van a ayudar a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas que tienen el 90 y tantos % de la población económicamente activa. Los candidatos deben hablar sobre cómo van a combatir la informalidad. Pregunto, señores, ¿han oído a alguno de los candidatos hablar de estos temas? Si la respuesta es sí, ya tienen un candidato que merece la pena seguir investigando para ver qué más puede dar. Si la respuesta es no, señores, hay que buscar otras opciones. Si la respuesta es no sé porque no he visto ninguno, es momento de verlos. Porque si ustedes que están en este tema de salud, seguridad en el trabajo, empresa privada, no lo hacen, ¿quién rayos lo va a hacer? Ustedes son el motor ahorita que deben impulsar el voto de su familia. En primer lugar, que voten. Y en segundo lugar, que el más ducho, el más trucha de la familia, analice, pues, ¿no? Y le pase el dato al resto.
por el grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Oye, mira, este candidato está bien por esto, este candidato va a hacer tal cosa por la informalidad, o este candidato promete hacer tal cosa con los negocios. Eso al final decanta en menores niveles de delincuencia. Eso al final decanta en gente que tiene trabajo y puede asignar presupuesto para que los chicos vayan al colegio, privado o público. Eso al final del día decanta en que los hospitales no tengan tanta gente abarrotada afuera porque las medidas de salubridad, las medidas de cuidado son mucho más eficientes en cada casa. Entonces, el tema de la informalidad, y lo voy a poner en rojito, es el punto clave. ¿Qué es este número? Son 12 millones. ¿Cuántos habitantes tiene el Perú? El Perú tiene 33 millones de habitantes, más o menos. ¿Ya? Y 12 millones de ellos son informales. Y no son informales porque quieren, ¿ah? No es que yo digo, bueno, yo a partir del día voy a ser informal. No, sino que a veces no hay otra forma de hacer negocios. ¿Por qué? Porque los candidatos a presidentes no se han tomado en serio las reformas que necesita el Perú. Debemos tener una SUNAT más activa, una SUNAT más amigable, una SUNAT que no asfixia al pequeño empresario. Pero eso, ¿quién lo dice? Lo dice el Ejecutivo a través de nombrar gente capaz de mandar ese mensaje a la SUNAT, que tiene buenos funcionarios, pero que necesitan un líder que les diga qué hacer. ¿No? Entonces, de eso se trata. Se trata de subir el PBI, se trata de bajar la informalidad y se trata de pensar, demandar, exigir, incluso me voy hasta allá, exigir que los candidatos hablen de esto, ¿no? Ya tenemos algunas medidas, ya sabemos que el Perú ha sobrevivido a todo y, señores, va a seguir sobreviviendo. Y sabemos que han habido numerosas crisis. Aquí, por ejemplo, tenía un análisis de cómo nos fue en la Gran Depresión, en la crisis rusa, en la guerra con Chile, en el fenómeno del Niño y en el COVID. Y el COVID de lo peor. O sea, de lo peor de lo peor. Entonces, si yo junto estos temas de los que les he hablado cortamente, tenemos informalidad, tenemos esa poca capacidad para llenar la ollita con la plata con la cual vamos a pagar lo que queramos hacer, y cada vez la brecha entre ricos y pobres es más alta. O sea, los de San Isidro, los de Lima Polo Hunt, tienen mucho más dinero que los que viven en la periferia de Lima o en la periferia de alguna ciudad. Y sus hijos tienen niveles educativos con unas distancias abismales. Como resultado, las familias de aquí a 20 años van a tener diferencias salariales mucho más altas. Entonces, eso es un caldo de cultivo para violencia y sobre todo es el escenario perfecto para la corrupción. Como ven aquí en este cuadrito verde, ¿no? La informalidad y la desigualdad generan corrupción. La corrupción en sí no es un problema, sino es la consecuencia de los verdaderos problemas del Perú. El otro punto del que les he hablado es que las empresas se están cerrando, el escenario COVID es clarísimo. Entonces, el punto clave aquí es qué se va a hacer con las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que se conoce como las MIPYMES, ¿no? ¿Qué se va a hacer con las exportaciones de palta, de arándanos, esas cosas que nos estaban dando ya más empleo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué candidato está hablando de eso? No, si el candidato fue a Magali, fue a, ¿cómo se llama este otro en Willax? Uno de barba, Peluche, creo, bueno, no sé. En fin, se trata de hablar de los temas concretos, y aquí en este cuadro están los tres primeros: informalidad, desigualdad y empleo. Y el último punto, que casi ni lo tocamos, gracias a Dios, porque ni nos damos cuenta, pero Argentina, Venezuela y otros países sufren con la inflación. Hoy día el dinero, puedes comprar arroz, 1 kilo, mañana solo el mismo dinero te alcanza para medio kilo de arroz. La inflación es un tema que lo hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque tenemos un buen banco central que ve los temas de
los precios a través de la inflación y el tema del tipo de cambio, ¿no? El que hablaba José al comienzo. Entonces, tenemos aquí puntos claves sobre los cuales debieran nuestras antenitas tener un agudo sistema de detección para saber qué hacer. Y esto, señores, se mueve con otra variable: liderazgo. No basta ser un buen técnico, no basta saber hablar. El candidato que puede tener éxito para mover esto en positivo, es decir, disminuir desigualdad, disminuir la informalidad, aumentar el empleo, mantener a raya la inflación, se requiere alguien que no solo sepa exponer, sino que sepa convencer. ¿Qué candidato se impone? ¿Qué candidato impone su criterio? Por las buenas, por las malas, en expectativas, sin expectativas, con algún incentivo o sin incentivo. ¿Quién tiene ese liderazgo? ¿Quién creen? Y ese liderazgo implica conocimiento, ¿no? Conocimiento de causa. Entonces, ¿quién tiene esa voz, hombre o mujer, ¿no? Que nos puede llevar a mover de verdad estas variables claves. La idea de Perú, y este es un recorrido por lo que los empresarios y políticos en Lima consideran los puntos de referencia intelectual del Perú. El último que nos queda es Vargas Llosa, y el resto no tenemos intelectuales nuevos, así de la fuerza de los que están aquí puestos. Sospecho que la mayoría conoce alguno de ellos. Ya no tenemos intelectuales. Entonces, ese es otro punto crítico por el país. Por eso es que sus hijos deben asegurarles el colegio, asegurarles la universidad, porque alguno de ellos, entre sus hijos, nietos, sobrinos, primos, están los futuros intelectuales que van a pensar qué es el Perú, qué significa ser peruano y qué quiere ser el Perú en 50 años. Y los futuros presidentes, obviamente. Porque si no, ya no va a haber Perú, Ya no va a haber Perú. Y ese es el punto crítico en este momento, ¿no? Como les decía, la pobreza va a subir. Aquí algunos cuadros sobre pobreza. No hay mayor conclusión que estábamos mal y vamos a estar un poquito peor. ¿Sí? Entonces necesitamos un presidente que pueda liderazgo, estos retos de corto plazo que tiene el Perú. Porque me gustaría hablar de los de largo plazo, ¿no? Las reformas estructurales, el pensamiento del Perú del 2050, etcétera. Pero en este momento, y 2022, 2023 sobre todo, si no hacemos algo con las vacunas, con la capacidad de generar o recuperar negocios, estamos fritos. Y van a haber muchos pobres y pocas personas que sobrevivan a esa situación. Entonces, para concluir, los puntos claves en los cuales debieran incidir en su atención respecto de las opciones electorales. Los temas de precios, los temas de la inflación y los temas del crecimiento, ¿no? En otras palabras, ¿van a tocar o no van a tocar? ¿Van a querer meterse en el Banco Central siendo un ente autónomo? Hay muchos candidatos que están proponiendo cosas para involucrarse en lo que autónomamente hace hoy el Banco Central. Esas opciones debieran ustedes analizarlas con lupa. Y lo siguiente, pueden decir 20.000 cosas respecto a lo que quieren hacer. Hablar bonito o hablar escueto, pero si no tienen gente capaz de asumir esos retos, entonces también se convierte en algo irreal y no va a haber crecimiento. Y lo otro, cuidado con el voto cruzado. Ya sabemos lo que nos pasó en 2016. El marco legal para que todo esto funcione te lo da qué congresistas vas a elegir. O sea, no basta el presidente que elijas. Es clave los congresistas que elijas. Si es posible, búscalos, marca números. No, que no me voy a leer los cientos de congresistas que hay. Pregunta, pues, a tu familia. Siempre hay
un cerebrito en la familia, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Él, pregúntale. No es que te diga por quién vas a votar, porque eso lo decides tú, pero pregúntale, oye, ¿quién defiende tal cosa? Oye, ¿quién propone cosas para el empleo? Ya, y tú vas sacando tus conclusiones. Todo esto sobre la base, asumimos, de un poder judicial independiente y sobre todo de ciudadanos controlando, ¿no? ¿Dónde vamos a tener, si es que no queremos hacer nada, no queremos preguntarles a nadie, dónde vamos a tener el momento cumbre para nosotros? El momento cumbre, señores, va a ser el 29, apunten por favor, 29 de marzo, 30 de marzo y creo que es 31 de marzo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener debates entre los candidatos. El 29 van a debatir sobre educación e integridad pública, 6. El 30, 6 más. Y el 31, los 6 restantes. Allí entre todos se van a ver las caras. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. ¿Sí? Esos días es un acto, así como en los partidos de la selección, o más todavía que los partidos de la selección, es el momento, señores. Ese momento clave para poder elegir. Entonces, criterios. ¿Van a poder comprar vacunas? ¿Van a meterse con el Banco Central? ¿Van a tener un congreso opositor? ¿Lo van a saber manejar? Señores, yo tengo fe porque la historia me dice que el Perú siempre ha salido victorioso, siempre. Somos un país de guerreros. Arriba Perú, yo sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Limber, muchísimas gracias por la charla. De verdad que ha sido una impecable charla, ha sido muy aleccionadora y estoy seguro que ha servido para conocer en mejor detalle la situación política y los retos que vienen adelante, como has mencionado, a partir de las elecciones que tenemos enfrente, ¿no? Esperamos que salga quien salga, nos permita entrar en una senda ya de recuperación y caminar rumbo al país que nos merecemos todos los peruanos, ¿no? Así que, Limber, quiero aprovechar los minutos que quedan para hacer unas preguntas que he ido recibiendo por interno. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? Sobre el porcentaje de la participación. ¿Cuánto consideras que es por la pandemia? ¿Cuánto por la desmotivación del electorado? ¿Y cómo afecta esto a tener probablemente pues, muy pocos votos en general, ¿no? Y la legitimidad que esto significa. Sí, muchas gracias, estimado José Antonio. Recordemos ya que la elección pasada para presidente, la diferencia entre el primero y el segundo fueron 50 y tantos mil votos, lo cual ya nos da un escenario de entrada muy frágil. Ahora poniendo el escenario de pandemia y atreviéndome a proyectar algunas cifras, siendo estas, debo decir, hacer el disclaimer, es solo una posición personal porque no hay ninguna estadística que te permita respaldarlo. Históricamente en el Perú ha sido 20 y tantos % el ausentismo o la declaración de no interés por votar por alguien, blanco, nulo, viciado. Se estima que podría ser un 50% más, es decir, llegar a 30%. No creo que al final redunde en la capacidad de representación de quien vaya a salir electo. ¿Por qué? Porque al igual que en la vez anterior, el escenario más probable es que haya segunda vuelta y esta vez creo que sí va a haber una diferencia mucho más grande entre los dos contendores por la polarización que tienen los candidatos y la posición que tiene el primero versus los que van segundos, ¿no? Entonces, creo yo que esta elección sí va a darle un poco más de respaldo. El problema es que el Congreso se elige en primera vuelta. Esa es una reforma que quieren hacer en el Perú para que el Congreso más bien se elija en la segunda, por todos estos temas que he mencionado. Pero vamos a ver qué pasa. Ojalá que ahora el voto no sea tan disperso en relación del Ejecutivo con el Legislativo. Gracias, Limber.
Hay una pregunta, de hecho, relacionada con la segunda vuelta. Comentan que, por lo menos en los sondeos que se han visto, ¿no? Aunque como tú bien has dicho, hay sondeos de todo tipo, inclusive hechos online, ¿no? Sí. El comentario que tenemos de nuestros compañeros es que en todos los sondeos que él ha visto, quien tiene una posición bastante fuerte, de hecho en todos los sectores, incluido en el AB o en el TP, es Lezcano. De darse posiblemente Lezcano yendo a una segunda vuelta, ¿tú consideras que puedan darse alianzas? ¿Consideras de que estando Lezcano lo suficientemente sólido, digamos, como para salir presidente, o todavía no está nada dicho y puede darse varios movimientos hacia uno u otro partido? O bueno, candidato más que partido. Sí, si Lezcano tuviera veintitantos %, yo compartiría la siguiente parte de la pregunta, ¿no? Oye, hay que pensar en las alianzas y todo lo demás. Sin embargo, este primer lugar que aparece en la mayoría de sondeos, los más serios, dentro de todos estos, como tú ya has mencionado, José Antonio, no llega a 20, ¿no? O en votos emitidos, ¿no? En votos válidos ya cambia porque sube el porcentaje, porque se le quitan los blancos viciados nulos, pero no llega a 20. Entonces, cualquiera de los otros candidatos, si en algún momento dice, ¿saben qué? Ya me uno con tal, sin hacer alianzas, sino ya, porque se ha dado en elecciones anteriores, ¿no? Miren, mi voto es perdido, mejor voten por tal para que llegue tal la segunda vuelta, ¿no? Entonces, podría ser cambiar el panorama y cualquiera de los que está segundo podría ser primero. Entonces, en esta elección en particular, no me atrevería todavía a proyectar a nadie en segunda vuelta. El escenario más confiable sería la última encuesta legal que salga de alguna de las encuestadoras, porque a las encuestadoras la lección que deja la historia es que no se les debe creer nada hasta una semana antes de las elecciones, porque ya allí la misma población tiene una respuesta más seria sobre el tema. Entonces, falta todavía algunos días para eso y hay que esperar el debate. El debate va a ser el factor decisivo para saber si de verdad esa opción que ahora va primero, de verdad va a consolidar ese voto. Y créanme que nadie va a llegar a ser presidente este 2021 si no hace alianzas, llámese concesiones, llámese negociaciones. Vox Populi, Vox Dei. Esto es el escenario en donde el pueblo va a hablar y quien quiera ganar va a tener que negociar, porque no va a haber otro modo. Está muy dividido con más de 15 candidatos esta vez la elección. Así es, Limber. Mira, justo, de hecho, la siguiente pregunta iba más o menos por ahí. Efectivamente, o sea, por lo que vemos, va a haber un Congreso bastante fraccionado, ¿no? Y hemos visto las cosas que pasan cuando el gobierno, pues, tiene poder, pero no tiene un apoyo en el poder legislativo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál es el porcentaje de corte para que un partido desaparezca, ¿no? Bueno, se estima sobre el voto válido, que no es igual al número de votos, es menos de 5%, ¿no? Que puede De ser un acuerdo. 3-2, un 3-2 en el emitidos, ¿no? Claro, entonces es importante, de hecho, justamente ese tema del voto válido no es sobre los votos nulos, por lo tanto, justamente no ir a votar de alguna forma legitima a los que son poco votados, ¿no? Entonces les convendría más bien a estos partidos pequeños que no tienen apoyo popular, más bien su permanencia pues, en la política cuando no tienen ese apoyo, ¿no? Son los más interesados en que no vayas a votar, porque les sube su representación. De acuerdo. Hay otra pregunta que dice, algunos candidatos proponen la inyección de dinero y compra de deudas bancarias. ¿Es esto posible y productivo o nos llevaría a una catástrofe como la de los 90? Depende. Si lo que propones es poner garantías, o sea, no es que te compro la deuda, como he escuchado por ahí, eso no se debe hacer porque si yo escucho que me van a comprar la deuda, ya para qué lo voy a pagar, ¿no? Pero si lo que me dicen es, te doy una garantía y si te comportas bien con tus pagos, con 2 años de moratoria y en el 2024 pagas tus cuotas puntualmente,
yo te rebajo la deuda y te doy un premio en 2025. Y si en 2025 vuelves a pagar puntualmente, te doy otro premio y ya no pagas nada en 2026. Así sí. Pero si lo que voy a decir es, no, 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 tranquilo, yo te voy a comprar la deuda, ya nadie va a pagar y quiebra el Perú. Y eso sí sería un escenario de los 80. Y peor, creo. Claro, y es importante mencionar que la fábrica, ¿no? La maquinita, ya eso ya no se puede hacer, ¿no? Es inconstitucional. Desde que el BCR es autónomo, sí. Por eso es que es peligroso estas iniciativas también que dicen cambio de constitución. Hay que ver qué quieren cambiar. Y si lo que, no, pero solo quiero cambiar un artículo o dos, ya pues cámbialos. ¿Para qué vas a cambiar toda la constitución? Correcto. Nos preguntan también, nos comentan, hay una pregunta que dice, ¿existe una propuesta que indica que el Estado ejercerá un control sobre los medios de comunicación? ¿Es viable y constitucional? La palabra control se presta para muchas interpretaciones. De hecho, maliciosamente los mismos políticos las usan a favor y en contra. La libertad de prensa es un derecho de toda sociedad moderna. Si tienes periódicos que pueden hablar, o canales de televisión, que pueden hablar en contra del régimen, te permite control social, algo que mencionamos que es bueno. Pero si tienes un régimen condicionado en donde los que son contrarios al régimen les van a cobrar los impuestos como nunca se les ha cobrado a nadie, entonces ya estamos en regímenes semidictatoriales, ¿no? La respuesta sería, depende de lo que se interprete como control. Ahora, de lo que puedo decir históricamente en los últimos 20 años, sabemos que ha habido una extraña relación entre presupuesto asignado a los medios y críticas al gobierno a partir del presupuesto asignado. Y es otra forma de veto más sofisticado, ¿no? Mira, de hecho ahí yo aprovecho para hacer una pregunta en línea a eso, ¿no? Justamente lo que comentas. ¿Qué opinas sobre esta cantidad de presupuesto increíble que se gasta el Estado en los medios particulares, en los medios de prensa televisivos, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque habiendo un canal del Estado, ¿no? Y además siendo el gobierno dueño de la señal. Por lo tanto, al fin y al cabo, los canales lo que tienen son concesiones. Es decir, ¿por qué tendrían que pagar, pregunto yo, por qué tendrían que pagar y gastarse esa cantidad de dinero en publicidad estatal en los canales? No en todos, ¿no? Hay algún canal que no, pero en la gran mayoría en los canales posiblemente de mayor antigüedad y de mayor rating, ¿no? ¿Eso debería mantenerse, debería eliminarse? ¿Cómo debería manejarse eso? Yo creo que nada debe ser gratis, ¿no? Las empresas gastan su plata poniendo su antena, pagando su licencia, y si quieren usar mi radio, oye, tiene un precio, ¿no? Eso es una cosa. Pero hay otra cosa que tiene que ver con cómo se está usando esto, ¿no? Claramente esa parcialización en función de los pagos se presta a otro tipo de interpretación. Esto no sucede en Europa, por ejemplo, ¿no? En Europa sería inimaginable que un canal particular, privado, pueda recibir presupuesto del Estado para propagandas. En todo caso, el principio es nada gratis, pero sí se puede canjear, ¿no? Oye, yo te estoy vendiendo el espectro radioeléctrico o la señal de radio en el canon, en el pago que me haces por esa concesión, está incluido una parte para publicidad, ¿no? Entonces es un intercambio no monetario, pero igualitario para todas las radios. El problema es que cuando ya metes presupuestos, ya no se explica por qué le das más a un canal que a otro. Muchos quieren explicarlo en términos de rating, pero ¿por qué tiene más rating? Porque tuvo más plata el año pasado. ¿Y por qué tuvo más plata el año pasado? Porque tuvo programas más amables. ¿Y por qué va a tener más plata este año? Porque sigue teniendo programas más amables. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? De acuerdo. Bueno, ya vamos a ir terminando. La verdad que no quiero que queden muchas preguntas fuera. Hay una pregunta, me parece interesante, porque yo personalmente no he visto ningún candidato que a pesar de estar en una pandemia, en una crisis sanitaria, no solamente exógena, sino endógena, en el cual nuestra infraestructura, pues, se ha
se ha visto colapsada, ¿no? Acá nos preguntan, ¿qué candidato cree usted que enfoca su plan de proyecto al sector salud, toda vez que durante muchos años los gobiernos han tenido relegado este sector y ahora vemos las consecuencias de ello? Yo personalmente no he visto ninguno. Todos hablan más de la vacuna, ¿no? Intentan comprometerse con la vacuna, pero no hablan de un cambio estructural o de mediano o largo plazo. Me apena concordar porque este tema en realidad para mí es altamente sensible, porque te cuento que desde 2015 venimos, un grupo grande de académicos, investigadores, hablando sobre la escasez de camas UCI respecto de la población en el Perú. O sea, lo que estamos pasando ahorita es algo que se debió evitar no en 2019, 2020, sino en 2015, 2014. Ya estaba claro el escenario en el cual, sin pandemia, el número de camas UCI era mucho menor a lo que se recomienda para cualquier país. Entonces, esto refleja que desde las elecciones anteriores, o sea, 2011, ningún partido político se ha tomado en serio este tema, ¿no? Se han tomado en serio, gracias a Dios, ahora más el tema de educación. De hecho, el debate va a ser de educación. Pero mire, el debate del jurado, y con el respeto que se merece el jurado, es sobre educación e integridad pública, cuando debe ser sobre salud y pandemia, ¿no? Entonces ya refleja que hay todavía nuestro cerebro comunitario no ha leído la realidad. El escenario actual es salud y no hay médicos en los planes de gobierno, no hay infectólogos, no hay veterinarios y sobre todo también gente que ve el ecosistema, ¿no? Porque gran parte de estas enfermedades vienen producto de que la civilización está llegando a zonas anteriormente protegidas. Entonces aquí es donde todo ese shock de virus están llegando y van a llegar más. Esos temas ni siquiera se están tocando y sí, es una pena. Y en el Perú no es de ahorita de los candidatos actuales, viene ya de 10 años atrás. Sí, definitivamente, Nimber, es lamentable que, o sea, inclusive hemos tenido que sufrir una pandemia para darnos cuenta que la infraestructura era insuficiente y a partir de ahí tampoco es que se haya hecho nada, ¿no? Entonces, y los candidatos nuevos que vienen con propuestas de corto plazo, de plazo inmediato, más no de un tema estructural que es algo que nos atañe a todos, ¿no? Hay una pregunta respecto de los partidos o de los candidatos. ¿Quién podría tener proyecto más consistente respecto a la reforma del sistema de pensiones? A ver, de lo que recuerdo, menos de la mitad hablan explícitamente del tema. Lo colocan indirectamente. Ya hemos visto en los gráficos que la plata no va a alcanzar. Entonces va a haber problemas incluso para pagar las pensiones ya reconocidas. Las propuestas actuales, salvo honrosas excepciones, no tienen claro cómo afrontar ese tema. Sí tienen claro, los viejitos, los cesantes, las AFPs, el reclamo, ¿no? Pero no tienen claro, ya pues, ¿qué viene después? O sea, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a reformar el sistema de pensiones? En eso, ningún candidato ha hablado sobre esa reforma. Ningún candidato ha hablado sobre cómo hacer con el tema de los jubilados que forman parte de las pensiones del Estado. Ninguno ha hablado en explícito. Y se entiende, porque no va a haber plata, ¿no? No va a haber plata. Entonces, es un tema que han dejado ahí en el olvido. Sí, correcto. Es bueno mencionar que todos los sistemas nacionales de pensiones son sistemas relativamente quebrados, ¿no? Todos son subvencionados por el Tesoro Público. No sé qué candidato dijo, además, que iba a devolver el dinero de la OMPE, cuando esto, o sea, no hay cuentas nominales como si las hay en las AFP, ¿no? Por lo tanto, eso o es una mentira o es un desconocimiento del candidato que no recuerdo quién fue, ¿no? Desconfíen de todo aquel que les quiera regalar plata. Cuando llega alguien y les quiere regalar plata, ¿qué creen que pasa después? Pues definitivamente nos quedamos sin dinero todos. ¿No? No hay noche gratis. Exactamente, como decía Boloña, ¿no? Bueno, y Milton Friedman en inglés. Hay una ya
discúlpame que nos hayamos excedido, hay bastantes preguntas, esto es el entusiasmo pues de nuestro equipo que pues, está muy interesado en este tema y de hecho por eso abrimos esta charla. Una última pregunta ya, para cerrar. Me parece bien interesante porque es un tema más de sistema, ¿no? Dice, en otros países existen elecciones internas llamadas elecciones primarias. ¿En Perú existe esta ley o existe esta norma? Porque siempre hay outsiders y los outsiders pues definitivamente son estas personas, algunos oportunistas, ¿no? Que se suben al carro pero no viene pues de una trascendencia de política, de partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿existe algún reglamento, legislación respecto a hacer elecciones internas, elecciones primarias? Sí, de hecho es una exigencia que haya elecciones primarias. Incluso algunos partidos han pedido el apoyo de la OMPE para contabilizar los votos de sus elecciones primarias, tanto para elegir al candidato a presidente, vicepresidentes, como incluso de congresistas, ¿no? Ahora, entre esto y los invitados, siempre se le ha podido sacar vuelta a la ley, ¿no? Por ejemplo, hay 2 o 3 candidatos a presidente que fueron invitados. No han pasado por todo el proceso de ser miembros del partido con anticipación, ¿no? Fueron invitados y ya luego se hicieron miembros del partido porque ahora la ley lo exige, ¿no? Pero este tema de las primarias en el Perú ya existe, pero digamos que no ha cogido la fuerza que ya tienen otros países que, bueno, lo vienen haciendo 20 o 30 veces, ¿no? Nosotros recién vamos una. Confío que en el transcurrir del tiempo esto se institucionalice más. De acuerdo. Bueno, yo creo que ya debemos darle final a la reunión, a la charla. Y te agradezco muchísimo en nombre de toda la compañía la generosidad nuevamente que has tenido con nosotros al darnos esta charla, donde además de haber abarcado un tema político actual sobre las elecciones, nos has también dado una charla relacionada también al sector económico y cómo esto afecta en nuestro día a día, ¿no? Efectivamente, hoy por hoy, sí es cierto que ha habido un avance en el tema de educación, sin embargo, nosotros, estando en el sector de la salud, estamos preocupados, ¿no? Estamos preocupados porque no solo es que no vemos proyectos, sino que vemos también incompetencia. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Recuerdo cuando en el año pasado la ley preveía intervenir las clínicas, pero tú decías, oye, pero ¿quién va a intervenir la clínica privada? Aquel que no puede gestionar un hospital público. Si, o sea, si así tienen los hospitales, ¿cómo va a terminar la clínica? ¿No? Entonces, bueno, en fin, es un tema puntual, pero digamos que sí hay una preocupación. A través de tu charla nos estás invitando, yo me uno a esa invitación a que votemos, es importante, es complicado, estamos en pandemia, hay que cuidarnos mucho, la infraestructura en la salud está colapsada, hay que tener muchísimo cuidado todos, pero sí es importante ejercer nuestro derecho cívico, porque además de un derecho también debe ser una obligación para todos. Al final es el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿no? Completamente de acuerdo. Así que, Limber, te agradezco mucho. De verdad, espero nos encontremos en en próximos eventos. Y en nombre de Aptus y de todo mi equipo, muchísimas gracias, Limber. Encantado de haberte tenido con nosotros. Muy, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo con todos, que tengan buenas noches. Un gusto para mí. Un gusto. Chao, chao. Chao.